Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Espero que estéis muy bien y que estéis teniendo unas magníficas navidades con vuestra familia. Hoy os traigo otro vídeo de limpieza, va a ser una limpieza general de la casa. Ya sabéis que normalmente empiezo por la cocina. Tener la cocina recogida me da como paz. Es igual que si tienes la cama hecha o el sofá recogido, pues ya la casa parece otra. Yo normalmente, aparte de por eso, suelo empezar por la cocina porque empiezo a limpiar nada más desayunar. Entonces, pues como es donde suelo estar cuando desayuno, pues empiezo por aquí. He metido todos los cacharros al lavavajillas para poder despejar la zona del fregadero. Aquí voy a secar unas cápsulas reutilizables de la cafetera que las tenía todavía por limpiar. Entonces ya pues las seco y las guardo en el cajón para poder usarlas pues en el siguiente café o al día siguiente para el desayuno. Aparte de secar y guardar las cápsulas, también he secado el espumador de leche que lo uso a diario en el desayuno, me encanta utilizarlo. Y por aquí estoy sacando un par de tuppers para poder guardar la comida que tenía encima de la encimera y ya pues eso, la guardaba en el frigorífico para que se conservaría mejor. Sé que muchas me decís que no es bueno dejar la comida fuera de la nevera, yo lo sé, pero normalmente pues solemos cocinar por las tardes cuando podemos para dejar ya la comida hecha al día siguiente y claro, por la noche aún sigue caliente, entonces no lo puedo meter en la nevera hasta que no se enfríe. Pues lo dejo toda la noche enfriar y ya a la mañana nada más levantarme pues aprovecho y ya lo meto a la nevera. De todas maneras, como no he puesto la calefacción en casa estos días, pues la comida realmente no está en un ambiente cálido, me refiero que en casa pues no hacía calor como en verano, hacía más bien frío, entonces creo que tampoco pasa nada. He metido pues las cazuelas de la comida a lavavajillas y por aquí voy a lavar las dos tapas que tenía porque estas más bien la grande no me cabe muy bien dentro del lavavajillas, roza arriba en el aspa, entonces me gusta así lavarlas a mano y ya guardarlas directamente. Por aquí he pulverizado un poquito del producto este desengrasante por toda la encimera, por el frontal y por la vitro, que como tampoco estaba muy sucia, con repasarla así un poquito ya me era suficiente. Ya sabéis que si veo que está algo más sucia o que tiene más grasa, me gusta utilizar la piedra blanca porque la deja perfecta. Pero si no está muy sucia pues no me lío a frotar y con el mismo quitagrasas la verdad es que me funciona muy bien. Voy a limpiar también el fregadero y ya que tenía el estropajo con jabón, pues voy a aprovechar pues ese jabón que ya tenía para lavarlo todo bien. Del Cif me queda muy poquito ya y el otro día justo estuve en el Carrefour porque había ofertas de estas del 3x2 y justo había del suavizante, de Bernel que yo utilizo y del Discipline y pues aproveché y también iba justo a por la crema de la marca de Carrefour y se me olvidó por completo, así que nada, gastaré de momento el Cif y hasta que no vaya al Carrefour pues usaré el estropajo con Fairy o incluso también la piedra blanca, he visto que lo deja muy brillante.
Bueno, por aquí voy a poner unas cuantas lavadoras porque aparte de que se me había acumulado ropa entre semana, tengo que cambiar las sábanas, entonces ya se me suma una lavadora más. Como detergente ya sabéis que utilizo las cápsulas de Ariel. Esos son unos polvos con oxígeno activo que aparte de ser quitamanchas, revive como el color de la ropa. Y por ahí también el suavizante Vernel. Esta vez estoy gastando el de agua de coco, que huele increíble. Y ya para finalizar la limpieza de la cocina, voy a pasar así rápidamente la Tineco, que ya sabéis que la paso casi a diario porque me ahorra mucho tiempo y aparte pues el estar con una aspiradora, luego con el mocho ir cambiando el agua constantemente, pues bueno, es un poco rollo, y con esta pues lo hago todo de una y ya está. Bueno, ya con la cocina completamente limpia y recogida me vengo corriendo hacia la habitación y como os había comentado pues tengo que cambiar las sábanas porque ya tocaba. Normalmente las cambio como una vez por semana, eso ahora en invierno, en verano no, obviamente, las cambio más veces, pero ahora con cambiarlas una vez por semana creo que es suficiente. También me he dado cuenta que desde que estamos en esta casita, los vídeos de limpieza duran bastante menos que cuando estábamos en el otro piso, y es que, bueno, pensándolo, este piso es bastante más pequeño y claro, yo las limpiezas máximo tardo como 2 horas. En 2 horas ya tengo toda la casa completamente recogida y completamente limpia. Allí no, allí tardaba pues muchísimo más tiempo y claro, también el tener que grabar, cambiar el trípode de sitio, tal cual, pues eso hace también que te retrases. Pero aquí ya os digo, como mucho 2 horas. Entonces, claro, los vídeos de limpieza, en este caso, pues duran bastante menos. Y eso que intento incluiros, pues así cosas diferentes para no hacer siempre lo mismo. Voy a quitar el polvo y bueno, voy a utilizar pues un trapo de esos de polvo, que esos trapos los tenía mi madre y yo los conozco desde que era bien pequeña, y como tenía alguno de más pues me los dio y la verdad es que van súper bien. Estoy utilizando, bueno, más bien terminando el spray este de la marca Zas, que es para maderas, que me encanta, los deja súper brillantes y los deja como con una capita así como si fuera de cera, que hace como que el polvo pues no se pegue. Y por aquí lo mismo, aparte de las mesillas y del cabecero, pues también le doy a la cómoda y al zapatero. Por ahí hay un montón de ropa, pero bueno, esa ropa la había dejado Dani porque se iba justo después a trabajar y le gusta dejarla así preparada para no perder tanto tiempo después en buscar qué ponerse. Bueno, ya veis lo rápido que he terminado también de hacer la habitación. Bueno, rápido, pues porque lo veis a cámara rápida, pero en realidad también ha sido poco tiempo porque es bastante pequeñito el espacio.
y apenas tardo en hacer la cama y en quitar el polvo. Ahora, como en la cocina, pues aspiro y friego y ya siento si los ángulos en los que os enfoco son un poco así raros o son en casi todos los vídeos lo mismos, pero es que los espacios son bastante reducidos, entonces para meter el trípode y enfocar bien con la cámara es un poquito complicado. In slow motion, my eyes can't help looking at you right now. So much emotion, just pick your poison. Is every move you make even allowed? Voy a quitar también el polvo del mueble del pasillo y bueno, sí, como habéis visto he aspirado y fregado antes que quitar el polvo, pero bueno, como solamente es este mueble, pues el suelo no se va a ensuciar apenas. Y también como esta aspiradora no deja el suelo muy empapado, que lo deja con una ligera así como capa de humedad, pero es que enseguida se seca. Por aquí nada, ya ha acabado la primera lavadora, así que lo saco todo, lo dejo en el cesto de la colada y voy a poner las sábanas y así también me las quito del medio y no me ocupan espacio pues en el cesto de la ropa que tengo en la habitación. En este caso, como son sábanas así claritas y en colores blancos, grises muy claritos, pues voy a usar el percarbonato blanqueante en vez de los polvos de color. It's like I'm awake inside of a dream. You're getting closer, night's almost over. I might just ask you to leave now with me. Voy a colgar también la ropa que, como habéis visto, pues recién la acababa de sacar de la lavadora y además hoy hacía un día increíble, pegaba el sol de pleno en la terraza y se estaba súper a gusto, así que voy a aprovechar en dejarla así como de cara al sol. Y lo cuelgo en este tenderete de torre porque el que tengo en el hueco de la terraza, como tengo sábanas lavando y toallas, pues lo voy a dejar para cuando las tienda, que como es más grande, pues me gusta colgarlo más grande ahí, obviamente, y así pues se airea y eso, y se seca mejor. Y este pues para la ropa, la muda, ya os digo, como hacía un día increíble, supongo que en el mismo día se secará todo, entonces pues tenía que aprovechar. Paso para el salón y lo primero que me gusta hacer es recolocar el sofá bien. Odio verlo todo desordenado y hecho un lío, así que es lo primero que me gusta hacer siempre aquí, porque es lo que os he dicho al principio, tener el sofá recogido, aunque el resto de la casa esté desordenado, pues ya parece otra cosa. I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we're wrong. I met you in the summer, our love was... Lo siguiente que voy a hacer va a ser también quitar el polvo. Utilizo la misma bayeta y el mismo producto que he estado utilizando en el dormitorio. En la mesita de centro, bueno, el recoger los cables, los mandos y reorganizar todo un poco, pues es el pan de cada día, porque siempre tengo en ese cuenco tanto el mando de la tele como los cargadores de los móviles, de la tablet, no sé, me gusta todo tenerlo ahí bien a mano. Entonces esto lo hago cada mañana y le voy a echar también el spray directamente porque he visto que tenía bastantes marquitas de las huellas de las manos y
y de cuando se suben los gatitos. Entonces bueno, lo doy directamente para que se quite mejor. También voy a limpiar las mantas que tengo encima de las camitas de los gatos, porque quiera o no, pues se llenan de pelo, como animales que son, obviamente. Entonces con este rastrillo, la verdad que lo hago súper rápido, mejor que con el aspirador, porque así a simple vista parece la manta que está limpia, pero ya veis que en cuanto rasco, pues salen bastantes pelos, entonces me gusta hacerlo bastante a menudo, tanto en sus camas como en el rascador. Stay, but I'm just gonna wait in the background watching you talk to her. Los pelos ya veis que los he estado echando en el suelo, pero porque iba a pasar ahora la aspiradora y los iba a recoger, por eso mismo, si no los habría llevado directamente a la basura. Y bueno, ya habéis visto la cantidad de pelos que sale. Y con ese rastrillo, para las que tengáis así mascotas, os lo recomiendo mucho, porque de verdad que aunque parezca que algo está limpio, si rascáis con ello sigue saliendo pues las pelusas. Y bueno, mirad a quién tengo encima de la mesa, que es que ni se inmuta, aun corriendo la mesa de un lado para otro, él tan campante encima. Y bueno, nada, como veis, pues estoy aspirando y fregando también por aquí. Antes de seguir con la limpieza del resto de la casa, voy a sacar las sábanas de la lavadora porque justo había terminado, y voy a aprovechar para poner también la última que me queda y ya pues que se vaya lavando. En realidad no es que tenga mucha ropa por lavar, es que esta lavadora pues su capacidad no es que sea muy grande, entran muy poquitos kilos, entonces tengo que repartir la ropa en más tandas porque si no pues no se me centrifuga bien y sale empapadísima. Por eso es que reparto pues en varias. Me vengo ya para el baño. Este es el baño que tenemos en la entrada y antes que nada voy a barrer bien todo el suelo porque es inevitable que se caigan virutillas de arena por fuera.
Entonces me gusta darle una pasada con la escoba y recoger todo, porque con la Tineco es cierto que al tener el morro muy ancho pues no llega a todas las esquinas y a todos los rincones. Entonces con la escoba me aseguro de quitar toda la arena que haya, y ya después la dejo en un montoncito así como arrinconada, y ya luego pues con la aspiradora pues lo termino de recoger, pero esto siempre me gusta hacerlo antes que nada. Y por aquí voy a echar gel al váter, que se lleva lejías de Carrefour, y también voy a ir dejando reposar también el multiuso ese con lejía, que desde que me dijisteis que tenía que dejarlo unos minutos para que haría efecto, pues ya lo hago así, la verdad. Y ya en el lavabo sí que es cierto que no lo dejo, porque en realidad aquí no hace falta tampoco dejar que se desinfecte mucho esta zona, pero en lo que es en el váter sí. Y por aquí ya sabéis que utilizo también esas esponjas que son de Mercadona, que vienen en un paquete, y que tanto me encantan, y con ellas pues voy frotando y a la vez voy enjuagando todo el producto. Y ya que estaba haciendo limpieza general de la casa, pues voy a hacer también algo extra, y en este caso va a ser limpiar las baldosas de las paredes de los baños. Voy a estar usando la misma bayeta con la que he limpiado el espejo, y también vinagre de limpieza. La verdad es que ese producto me gusta mucho como deja las baldosas, las deja súper brillantes, y como estas del baño pues no son igual que las de la cocina, que allí por ejemplo están más expuestas a que se ensucien con la grasa, a que se toquen más. Pues bueno, las del baño no, entonces no tengo que frotar apenas, con pasarlas así rápidamente es suficiente. De igual manera, aunque no se toquen ni se ensucien tanto como las de la cocina, vais a ver luego la bayeta, lo sucia que sale, supongo que será del polvillo y demás. Entonces ya os digo, bueno, de vez en cuando pues sí que me gusta darle. Ahora ya que ha pasado un ratito desde que he echado el producto, voy a aclararlo bien con la misma bayeta con la que he limpiado el lavabo. Ya os digo, desde que me lo dijisteis lo hago así, porque yo sinceramente no había caído en eso de que tenía que dejar reposar para que la lejía haría efecto, pero pensándolo es algo obvio. Así que nada, eso, voy a ir aclarando todo bien. Y también en el interior, como he echado gel UVC, pues con la escobilla lo voy a frotar para que también se quede bien limpito. So you can't hurt me like you did before. Let me tell you, not because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. I don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful, it's just not right. Not because my eyes are open, your words will keep... En el baño de la habitación voy a hacer exactamente lo mismo, pero el paso de limpiar lo voy a omitir, porque en este caso lo ha hecho Dani. Entonces pues no voy a limpiar sobre limpio, así que paso directamente a limpiar todas las baldosas de las paredes, exactamente igual que en el otro.
somebody else, but it will ricochet. I won't let it bite. I will look at you and tell you that I'm alright. Like a ricochet, it will come back to you. 'Cause I don't care about you anymore, so you can't hurt me like you did before. Let me tell you, not because my eyes are open, your words will keep bouncing away. And even if you're trying to hurt me, my skin's getting thicker each day. Don't know how you fall asleep at night, knowing that your words are hurtful. Por último, en el baño voy a pasar la aspiradora, que aquí es donde normalmente nos preparamos, entonces se me suele caer bastante pelo y pues tengo que andar aspirando y recogiendo porque suele haber bastante por el suelo. Y ahora a continuación me voy a poner a hacer magdalenas en la freidora de aire, así que os voy a dejar con la receta. Os lo voy a ir contando así en modo rápido, pero todos los ingredientes y el paso a paso os lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo tengáis bien detallado todo. Esta receta más bien es un experimento porque nunca las he hecho en la freidora de aire y he seguido la receta que viene en el librito de la propia Cosori. Todo detallado os lo dejo abajo para que lo tengáis mejor por escrito. Ahí estoy mezclando leche y zumo de medio limón, ¿vale? Luego tengo en este bol de aquí, tengo mezclado harina, levadura, bicarbonato y una pizca de sal. Por otro lado, en este otro bol tengo azúcar, ralladura de limón, aceite de coco y una cucharadita de esencia de vainilla. Hay que darle bien vueltas con las varillas. Y después le agregamos pues la leche y el zumo que teníamos en ese otro recipiente, ¿vale? Lo vamos a mezclar todo bien como os he dicho y vamos a ir incorporando la mezcla de la harina con la levadura y así, pues poquito a poco hasta conseguir que esté todo bien batido y que no quede ningún grumo. This might be right. Either you feel it or you don't, might give it a try, yeah. Como ya os había dicho que lo estaba haciendo así medio a ojo, la masa a mi parecer se me había quedado demasiado espesa. No lo sé si tenía que quedar así o no, porque como las cantidades en mi caso han variado un poquito, pues yo añadí un chorrito más de leche por si acaso. Voy a estar utilizando moldes de silicona. En este caso la masa da para 6 u 8 magdalenas, no hace falta engrasarlos, por lo que he dicho son de silicona y se desmoldan bastante bien. Si queréis más cantidad de magdalenas, pues duplicar los ingredientes y con eso ya valdría. Estas magdalenas son de limón y arándanos, por eso estáis viendo esa bolsa de arándanos que son congelados en mi caso, y ahora en cuanto llenen los moldes los introduciré en el interior para que luego cuando comamos pues haya arándanos por todo el interior. He leído que los moldes no hay que rellenarlos hasta arriba, hay que rellenarlos más bien como 3/4 partes del molde, porque si lo llenas hasta arriba luego cuando lo horneas como que se puede caer la masa por los lados. Entonces por eso mismo a mí me ha dado para 7 exactamente. Y la freidora no os he comentado, pero la tengo precalentando mientras yo hacía todo esto a 150 grados, más bien en el modo postres, que creo que está abajo a la derecha. Las he espolvoreado un poquito de azúcar así por encima para que se quede por arriba como esa costra
crujientita, que queda muy rica. Como veis, caben perfectamente las 7 en el interior de la freidora. Estos moldes son súper aptos para este tipo de cosas. Los moldes, ya os digo, todo el que utilicéis para el horno lo podéis utilizar en la freidora. Mirad, modo postres, 150 grados, y las dejamos unos 15 minutos también, más o menos. Y ya pasados los 15 minutos se sacan, las dejamos enfriar completamente, porque si no se os van a romper. Y mirad cómo quedan por dentro, realmente con arándanos quedan deliciosas. Like we're still all good. You're not